las 9 o'clock que dicen. Muchas gracias por venir aquí a vosotras y a vosotros, aquí al Ateneo al Margen, ahora que todavía a las 9 están los Leroy Merlines, los Bauhaus, todos estos centros para ir a comprar, que vengáis aquí a apostar un poco por la cultura alternativa, por la cultura anarquista, por la cultura horizontal, y eso os honra de verdad. Estamos celebrando los 30 años del Ateneo Libertario al Margen. 30 años parece que no son nada, pero son como la canción, pero 20 más 10, ¿no? Y en 20 años, pues bueno, ha habido de todo. Un cuerpo colectivo es como... le pueden suceder un mogollón de cosas en 30 años, igual que pasa en los cuerpos, en las parejas, se mueven. Aquí hemos tenido épocas más esplendorosas, en la que la llama de la gracia estaba más potente, pero la llama no se ha apagado. Todavía estamos aquí intentando pelear por esa cultura, por esa historia que decimos horizontal y libertaria y anarquista. Y lo importante es que esa llama no se apague. Y en eso estamos en estos 30 aniversarios, ¿no? Haciendo pequeñas actividades. Ayer hicimos la inauguración de la exposición con carteles, con historias de toda una vida, ¿no? Mañana también hacemos en CGT un concierto con distintos grupos de música. La semana que viene hay dos charlas y una proyección de películas. Entonces intentamos que esa pequeñita llama, pues con la ayuda vuestra, por ejemplo, aquí esta noche, se haga más grande, ¿no? He puesto unos cuños ahí, veréis que he metido el cuño del logo de Híbridos, que es la historia que tenéis aquí afuera. Esos cuños no son como en las discotecas, para que cuando salís podéis entrar, ¿no? Es para salir. Ese cuño es para que cuando estéis aquí dentro podéis salir. Los demás, pues, os tenéis que quedar aquí eternamente. Esta historia de Híbridos no es una historia nueva, realmente es un contenido. Lo que le ha dado novedoso ha sido el continente, ¿no? Híbridos son unos dibujos con cuerpos de personas y cabezas de objetos que han ido apareciendo esporádicamente en la revista del Ateneo. Igual en 15 años he hecho 15 dibujos, ha salido a razón de uno por año, más o menos, en algunas veces más, pero la verdad es que han sido unas cosas decantadas muy lentamente, y ahí he sudado poco. En 15 años hacer 15 dibujos. En lo que sí he sudado es en hacer la carpeta. Me gustaría hablaros antes de empezar esta historia, porque esta no es una historia de hablar de cómo concibo yo el placer demorado, ¿no? Y hace unos años escribí un cuento, me lo publicaron en Ediciones La Tapadera, pero aquí en el Ateneo eran unas veladas que hacíamos literarias, en las que quedábamos los compañeros en casa de una compañera de un compañero, nos invitaban a cenar, y el único requisito para asistir a esa cena era llevar un cuento debajo del brazo, ¿no? Y poníamos un tema previo sobre el que escribíamos. En esta ocasión hablábamos sobre la comida, ¿no? Y las historias que cada una había sentido sobre la comida. Y yo escribí unos relatos que se llaman Memorias de la Pitanza, que son varios relatos sobre historias que me han pasado a mí o a mi familia o amigos, relacionadas con la comida, ¿no? Realmente no son historias inventadas, no hay un ápice de invención ahí, son todo cosas que ocurren, porque en la vida ocurren cosas. Me vais a permitir que la reacción es que soy muy de San Miguel, más que de San Google. Luego la de San Google, ¿verdad? Más estar con San Miguel. El cuento se llama El placer demorado. Estaba cómodamente instalado en la algodonosa edad de la inocencia de mis 6 o 7 años. Vivía todavía en Teruel. Los veranos venía a visitarnos desde Francia mi tío Manolo, el emigrante. De todos es sabido que cuando se han pasado necesidades y las cosas van a mejor, un buen plato de gambas puede ser la más adecuada catarsis para resarcirse de pretéritas penurias. Y eso hacíamos mi tío y yo todas las mañanas de domingo en la hora de la misa. Nos íbamos a la cantina a celebrar el rito eucarístico para nosotros, de meternos entre pecho y espalda una docena de gambas asadas, un vermut para él y una mirinda para mí. La degustación transcurría sin problemas mientras quedara más de una gamba en el plato. Mi tío Manolo, sabedor que me enloquecían, siempre dejaba la de la vergüenza, que yo nunca tuve, para mí. Era entonces, con el último marisco como un Robinson Crusoe, rodeado del redondo mar blanco de la cerámica del plato, cuando comenzaban mis dudas e incertidumbres. Sabía que era la última, y si la comía el placer se iba a acabar. Demorando ese momento, alargándolo,
La dicha de saborearla todavía estaría por llegar. Mi tío, que charlaba con sus amigos, de vez en cuando se giraba y me preguntaba: ¿qué? ¿Cómo va la gamba? ¿Te la comes o qué? Yo, con la cabeza gacha, le respondía que esperara un momento. Me gustaba tanto que cuanto más tardara en hincarle el diente, más iba a disfrutar. Él sonreía, me acariciaba la cabeza y seguía la cháchara con sus compañeros, que de vez en cuando me preguntaban con sorna por la gamba. Era ya la hora de marcharnos y mi tío, ya en otro tono, me amenazó con comérsela él si cuando saliera del lavabo no me la había comido yo. Aproveché su ausencia para envolverla con una servilleta y meterla en el bolsillo de mis pantalones. Una vez en casa le dije a mi madre que no tenía ganas de comer. Lo había hecho en el bar. Ella, consciente de que mi rollizo cuerpo no se vería mermado por una comida, más o menos, me dejó subir a mi habitación. Allí, sentado en la cama, desplegué con suma reverencia el blanco sudario en el que estaba envuelta mi preciada gamba, depositándola en la mesita de noche. Me tumbé en la cama y nos pasamos mirándonos los ojos. Me tumbé en la cama y nos pasamos 3 horas mirándonos a los ojos, la gamba y yo. Ella no decía nada, pero con la mirada lo expresaba todo. Al atardecer, con lágrimas en los ojos, le arranqué sutilmente la cabeza y la fui chupando como si del mejor néctar se tratara. Poco a poco la fui despojando de su acorazado vestido. Y cuando ya se ofrecía desnuda ante mí y sus blancas carnes me incitaban a devorarla, la cogí por la cola y lento, muy lento, la metí sin prisas en mi boca. Esa tarde en mi casa aprendí una lección que años más tarde apliqué al amor. La comida y el sexo sin primuras y en demora alimentan más y sacian mejor. No solo la comida y el sexo sin premuras y en demora, estamos en una época, estaba hablando antes de San Miguel y de San Google, en una época en la que es muy fácil conseguir las cosas, en la que no nos demoramos para conseguir un placer, para conseguir una meta. Nosotros ahora le rezamos a San Google una oración y con todo lo que llevamos en los bolsillos nos lo pone aquí enseguida. El problema es que ahora no nos demoramos en el proceso, queremos una meta, están bien las metas, hay que conseguirlas, pero esa función de llegar, de realizar un esfuerzo para llegar a un sitio, para llegar a una meta, la estamos perdiendo con la tecnología. Que no digo yo que el arado no sea necesario, vale, pero la tecnología nos está acercando tanto que nos evita ese proceso que estamos en la vida de poder valorar el tiempo de llegar a un sitio, porque ya pensamos el viaje que es la meta, el viaje también es el recorrido, es el día a día, y eso lo estamos, yo creo, que perdiendo. Esa historia habla de placer demorado. Yo le puse lazos a esta carpeta porque era una forma de recordar las antiguas carpetas que gastábamos los pintores aquí cuando estábamos aquí, cuando la escuela estaba aquí atrás, en la plaza del Carmen. Teníamos los chavales unas carpetas grandes de cartón con unos lacitos y siempre estábamos con mucho interés cuando nos queríamos ver los dibujos de algún otro amigo. Hacía una semana que no veías tus propios dibujos, siempre te azorabas y empezabas a abrir la historia para llegar al sitio. Entonces a veces hacía un nudo, pero lo que pretendo yo con estas lazadas, con esta forma de encriptar de este envoltorio de hilo, de esta envoltura, es poder demorar el momento de llegar a un sitio, que haya como un proceso, una forma de poder, te coges un libro y enseguida lo has abierto. No, pues si te curras ese libro un poquito, le quitas un lacre, le quitas unos lazos, estás estableciendo un proceso mental de deseo para llegar a esa historia, ¿no? Y esto es la historia de un placer demorado. Esto lo ha hecho el equipo crónico, somos la Paca y yo, y montamos el equipo crónico recordando en memoria al equipo crónica, que era un grupo de pintores en los años 70, muy conocido. Y nuestro equipo crónico es que llevamos 30 y tantos años de pareja y es un equipo crónico con todo lo que eso conlleva de maravilla también. Entonces montamos al Zarandajas, bueno, en Zarandajas ya no lo voy a abrir, pero ahí había las zarandajas son pequeños aforismos y la Paca lo que hacía en los pequeños aforismos era poner unas poesías visuales. Entonces montamos esta historia que se llama Zarandajas y lo firmamos siempre aquí atrás, equipo crónico, ¿no? Con las huellas digitales, que no dactilares, digitales de Francisca y las de un servidor. Y aquí, pues siguiendo un poco con la costumbre, en esto hemos hecho, ya vamos por la 6ª edición, son ediciones de 50 en 50, pero son ediciones manuales porque
en muchas de las hojas hay pegadas pequeñas historias y realmente no hay ninguna caja igual, ¿no? Entonces es una labor muy lenta y vamos de 50 a 50. Y esto quisimos también hacer la misma historia, que fuera una historia trabajada y que no hubiera que llamar a la puerta de ninguna editorial y que tú te pudieras currar el sistema de volver a lo que es el trabajo manual en el libro, ¿no? Esto que veis aquí es el logo que os he puesto yo, es el logo de Híbrido. Nosotros el equipo Crónicos, que es muy de cuños. Ahí utilizamos los tampones y os voy a contar una pequeña anécdota que nos pasó a la Paca y a mí hace ya unos cuantos años. Nosotros teníamos una tienda de marcos aquí en Valencia, en Patrais, estuvimos ahí 20 y tantos años. Y los marqueros siempre hemos tenido por costumbre, cuando hacías un marco, en la parte de atrás, en el tablet, ponías tu propaganda, tu teléfono, tu dirección y tal, y había dos maneras, una manera cara y una barata. La barata era encargar un tampón y poner un cuño, y la cara era encargar unas etiquetas que se ponían así con unas orlas muy modernistas, muy historiadas, muy rococós, en la parte de atrás. Nosotros optamos por la opción barata, que era el cuño. Pero había representantes que vendían esas etiquetas para ponerlas detrás, que eran un poquito más caras. Y un día estábamos la Paca y yo allí en la tienda, llamar a la puerta de los representantes, muy trajeados, con su corbatita y todo, y la Paca se dirige a ellos y dice, no, es que venimos a venderle estas etiquetas que ponen ustedes detrás de los cuadros. Y la Paca se le queda mirando a los ojos, estábamos allí los cuatro, y le dice, no, aquí no ponemos una etiqueta detrás del cuadro, aquí lo que ponemos es un coño. Me salió literalmente la nos quedamos mirando los cuatro. Hubo una especie de ángel que pasó por ahí y el tío tenía un acento andaluz, el representante se ajusta a la corbata y le dice, sí, un coño con un lacito rojo. Y por eso vienen los recordando también de dónde venimos y lo que es el placer demorado de hacer la historia, ¿no? Quería hablaros de las tapas también, que son un homenaje un poco a los carpinteros. Estaba hablando antes con Enrique, con Tarín. Mi padre era carpintero y yo quería que esta carpeta no fuera de madera y que fuera de chapa, además de pino de Suecia, porque el pino de Suecia es un pino que hace unos años aquí en Valencia, en cualquier serrería, había pino de Suecia, pero yo cuando me planteé hacer las carpetas, las 100 tapitas estas para las 50 carpetas, me fui al Bauhaus, me fui al Leroy Merlin. En el Bauhaus me dijeron que no había pino de Suecia, que había una melamina alemana. Digo, no, que yo lo quiero un poco más para arriba, de Suecia. No había ya, lo encontré al final dando muchas vueltas en una serrería que hay en la calle, enfrente justo de las Torres de Cuart, en Villén de Castro. Ahí todavía tienen pino de Suecia. Y yo me pregunto con esto de la globalización, yo soy de Teruel, ¿no? La serranía de Albarracín está llena de pinos, seguro que esos pinos los venden en Suecia como madera de pino de Albarracín, porque yo no entiendo ya lo complicado que ha sido encontrar la jodida madera del pino de Suecia. Me gustaría hablaros también de una rayada que llevo yo. Dentro de 3 días se cumplirá un año de que un ser ingrávido nos visitó en casa en Burjasot. Este personaje que ha habitado en el techo de la biblioteca viene de la estrella Vega, es un personaje ingrávido, invisible, no lo ves, pero tú puedes ver toda su hábitat, todo su mundo, todo su territorio que ha, digamos, acotado en el techo de la biblioteca. Él es un jodido cabalista y en todas las medidas que hay en el techo de la biblioteca está el número 7, en las separaciones de las maderas. Entonces yo he querido hacer un homenaje. Al vivir con este ser ingrávido me ha influido y he tenido que hacer la carpeta en las que apareciera siempre el número 7. Es decir, que hubiera esto que mida 27 centímetros, que luego tenga 7 centímetros. Ya sé que es una rayada, pero lo he tenido que hacer así porque se lo prometí al ingrávido. La faja de cuero son 7 centímetros y hay una serie de medidas que estás jugando ahí siempre con el 7, porque yo me he rayado mucho con esta historia. Yo hice una carpeta para nosotros, digo, vale, genial, digo, y ahora Fermín hace 50, digo, vale, pues como soy de Teruel voy a hacer 50. Hacer 50 carpetas de estas de la nada, la verdad es que ha sido un curro apasionante y a la vez muy de echarle horas, porque yo me rayaba con esto. Cuando yo empecé esta historia dije, vamos a ver, tengo 100 chapitas, pero pinté las chapas. Luego hubo que pintar 400 cantos, 150 cintas de raso que tienen que medir 17 centímetros, cuando tiene que ser así. Esta faja también. Luego no quería que el papel estuviera desordenado, entonces quise hacerle como una especie de mandala, es un recuerdo a un mandala. Estas fajas son de cartón pluma blanco. Dije, vale, pues como lo hacemos, son 200 fajitas, tuvo que pegar de cartón pluma blanco. Pero había que pintarlo con negro.
Entonces dije, pues muy fácil, digo, voy a ahorrarme tiempo, a ver, cojo un panel de cartón pluma blanco, le di con un spray, no se os ocurra nunca utilizar el spray, se lo come todo, lo dejó joder. Entonces tuve que cortarlo uno a uno, los 200 taquitos estos, y pintarlos uno a uno. Entonces ha sido una rayada de números. Yo trabajo normalmente con las cintitas estas, digo, son 150 cintas, 300 cintas, 200, entonces cuando voy por el 100, suelo parar cuando hay número 7, si voy de aquí, digo, en el 157 tienes que parar, te haces un canuto, te tomas un pastelito, te pones tu música de jazz y tal, y luego voy así, ya me quedan 200, tal, entonces ha sido una rayada de uno de terror durante 3 meses. Quería comentaros alguna cosa más. Me gusta también jugar con lo de la carpeta, con el juego no solo de demorar el placer, sino que sea un juego tan... Nosotros, no lo olvidemos, se lo hemos otorgado, con esa falsa potestad que nos hace poner nombre y género a todo lo que nos rodea. ¡Qué falacia! Como si nombrar fuese poseer. Las cosas son ese atrecho que ponemos a nuestra vida para que la escena no nos quede vacía. Le damos más importancia al decorado que a la obra, que inventemos objetos, que encima nos toque comprarlos, y así pensar que los hacemos nuestros. Queremos tenerlos, qué incautos. Ellos nos tienen a nosotros, nos lastran, nos hipotecan la existencia. ¿Qué son híbridos? ¿Personas que aplastadas por la rutina devienen en cosas? ¿O tal vez cosas que de tanto quererlas se nos dibujan como personas? Sujetos con cráneos usurpados por objetos, que suplantan cabezas sin objetivos. Resumiendo, híbridos son él, ella y ello. La eterna historia. Sin el ello no se habría escrito ni la historia. Hay 15 dibujos. Yo os voy a representar, a recitar 4 de ellos. El resto pues ya lo iréis viendo. Entonces me he traído unos pequeños objetos para poder, digamos, contar una cosa que hicimos hace muchos años aquí, que era una historia con unos garbancitos, que hicimos la recreación de la... Pero claro, como aquí no grabábamos con vídeo, luego tuvimos la cámara y no éramos capaces de grabar, pero era una historia con garbanzo y esto va un poco con esa historia. El primero es la tacha y el martillo. Pero antes de hablaros de la tacha y el martillo, me gustaría hablaros del dibujo, de cómo concibo el dibujo. Me gustaría hablaros también de lo que es mirar, de lo que es observar. El dibujo yo lo concibo como una forma de tejer. El tejedor es el dibujante, el tejido es donde tú depositas ese audimbre. El tejido está hecho con una trama y con un audimbre. Pues el dibujo es lo mismo, tiene una trama y ese audimbre. Y la trama y la audimbre del dibujo se la da el trazo. El trazo es la manera que tú tienes de acercarte al papel, ya sea con un lápiz o con un bolígrafo. Es el gesto del dibujo. Tú con el trazo estás diciendo cómo depositas ahí tu carácter, tu historia. Cada dibujante, cada persona, cuando nos acercamos al papel, tenemos un acto gestual que es el trazo. Y de trazos está hecho el dibujo. Y el trazo es trama y audimbre. Por eso es buena cosa cuando se ven los dibujos mirarlos con lupa, porque ves ahí todo el entramado de las líneas. El dibujo te hace un jodido observador. Yo, por suerte, por desgracia para mí, cuando era chaval, mis 2 tíos pintores y mi padre, hasta que no tuve 17 años, no me dejaron comprar un óleo. Yo me maté a dibujar durante todos esos años y no entendía por qué, no entendí, me cabreaba con ellos. Y luego ya cuando cumplí 17 años me acuerdo que mi padre me acompañó a la librería Concordia aquí a comprar los primeros óleos. Yo me puse todo contento y pensé, ya voy a pintar. Y me di cuenta que era una tontería, porque realmente cuando estás pintando estás dibujando con color, no haces otra cosa. El dibujo es la base de todo. Y el dibujo te hace observar, te hace, no sé, profundizar un poco más en los detalles, en las cosas. Una pequeña zarandaja. Ver es mirar a un sitio. Observar es mirar a todas partes. Es un poco eso el dibujo. Ver un poco también por las periferias y observar los pequeños detalles. Y eso te lo hace el dibujo. Yo para acercarme a dibujar rara vez he utilizado grafito, he utilizado tinta. Además 2 bolígrafos de toda la vida, que os acordaréis, los que habéis nacido, los de mi generación, os acordaréis que en los años 70 estaba el boli, todavía está el boli Bic. Pues yo escribía
Los dibujos están hechos con tinta, con punta fina. Big punta fina escribe fino, punta normal escribe normal. Y el anuncio decía algo así, decía Big punta fina escribe fino, punta normal escribe normal. Big naranja, Big cristal, Big. Pues con esto hemos hecho los dibujos. Con la trama y un timbre. Tú vas, primero rayas los trazos gordos con el gordo y luego ya vas tramando con el Big naranja. Vamos a ver qué dicen la tacha y el martillo. Me ha acompañado aquí de una tacha y un martillo. La verdad es que hay una ligera desproporción, casi la tacha es más grande que el martillo. Me gustaría comentaros una cosa antes también, ahora que veo el dibujo. Hay dos maneras de... Yo me he acercado, hay un eufemismo que gastamos los que pintamos, los que dibujamos, cualquier persona que hace cosas bajo la tierra, copia. Entonces le llamamos beber en las fuentes, ¿no? Yo he bebido en dos fuentes para hacer los híbridos. Por un lado, como esta, he utilizado cuadros de la historia del arte, de David, de Géricault, de Delacroix, de Ingres, sobre todo. Eso por un lado, los dibujos de los cuerpos, las cabezas yo ya las dibujaba. Por un lado utilizaba copias de historia del arte y por otro lado lo que he utilizado ha sido la revista Hola. No va de coña. Yo la revista Hola la leo en el váter. Y esto está hecho desde antes que vinieras a Google, entonces yo no tenía la variedad que tenemos ahora, que apretas un botón y tienes cantidad de imágenes. Lo que hacía era recortar pequeñas revistas, los cuerpos de alguna revista de Lola que me gustaban, y en alguna de ellas, por ejemplo, la Brújula y el Faro, los cuerpos son de Jesús Dubrique y la Belén Esteban, pero como están las cabezas cambiadas, quiero decir, estas han sido mis dos fuentes en las que he bebido. Por un lado, la historia del arte y por el otro, la revista Hola. ¿Qué le dice la tacha al martillo? Cuando yo levante la tacha, hablará la tacha. Cuando levante el martillo, hablará el martillo. Si estamos forjados del mismo hierro, ¿por qué? Contra más te alzas tú, más profundo me hundo yo. Si de hierro común somos, común también es errar. Esa es la nefasta condición de algunos hierros. Errar sobre otros hierros. El lápiz y la goma. Este es el dibujo. El cuerpo es de Karen Bell, un futbolista del Real Madrid, es su nombre, pero está sacado de Lola. El otro es la parte punta de Ingres. Vamos a ver qué dice el lápiz y la goma. Me he servido de traer un lápiz Staedtler, que es lo que gastamos también los dibujantes, el de capuchón negro, es el más blando, y una goma de toda la vida, que es una goma Milán, la de toda la vida. Que luego, por favor, yo siempre estoy intrigado con el número que pone 430. Si alguien luego sabe lo que significa eso, por favor que me lo diga, porque llevo desde niño viendo 430 y nadie me dice dónde está el 430. ¿Qué le dice el lápiz a la goma? Habla el lápiz. Gracias a ti, gracias a mí tu existencia tiene sentido. Pero tú sin mí no podrías corregir tus errores. Por cierto, ¿eres del mismo Milán? No, soy de Gomorra. La rosca y el tornillo. Es una escena casi de cine negro. Hay una mujer, una rosca, que se va yendo por una esquina con un maletín y se encuentra a un tío que va cabizbajo, va cabiztornillo, con la cabeza. Y de fondo hay una esquina que hay una ferretería, ¿no? Entonces me he traído una rosca del 8 y un tornillo del 8, porque las roscas y los tornillos tienen que tener la misma numeración, si no, no entran. En este caso el tornillo no va a hablar, el tornillo está cabiztornillo y va a hablar la rosca. Pensaba que tú eras el único tornillo capaz de atravesar mis buenas entrañas.
que estábamos hecho el uno para la otra. Pero ayer te fuiste con otra. Te pasaste de rosca. Y no tengo más remedio que ir a buscar a otros como tú. Por las ferreterías. Y este es el último que voy a leer. Es La cerilla y el cigarro. Creo que es un cuadro de Delacroix, que están fumando en una arguila, y es una cerilla y un cigarro Fortuna. Pero me vais a permitir que yo no fumo Fortuna, que me salte el guión y me voy a encender un cigarrito de los míos. Entonces era un diálogo entre un cigarro y una cerilla. Me he traído unas cerillas que he comprado del chino. ¿Sabéis cuánto valen las cerillas? 0,70 céntimos. Si no, no la compro. Si no acaban 7, no compro la caja. Además le he comprado larga para no quemarme los dedos, sobre todo. Ajá. Habla el cigarro. Me consume una egoísta paradoja. ¿Cuál es, cariño? Y el calor que tú me aportas, y el calor que tú me aportas, arribará mi muerte. Y ese es el sentido de tu vida, apagarte en la boca de alguien. Y no olvides, querido, que yo también me inmolo en tu hoguera. Y aunque mi llama brille más, se apaga antes. Bueno, yo realmente no he venido aquí a leer el libro, como decía Paco Umbral en el programa este de la Pues yo no he venido aquí solo a hablar de mi libro, no, lo que me mueve a mí es hablar de otra cosa y hacer otra cosa. Y es la siguiente. Yo he venido aquí a lo que he venido. Estábamos hablando de placer demorado. El placer no se puede demorar. Pasa una cosa con el placer. Pasa como el arroz. El arroz tiene el punto de pasada de 20 minutos. El placer nadie lo sabe. Cada una tiene que saber ese punto de no retorno con el placer. Es bueno demorarlo para llegar a un sitio, pero tampoco hay que... Yo ha llegado el momento. Yo no puedo esperar más. Mírala cómo me está mirando. Si con la mirada me lo dice todo. Le quito despacio la cabeza. Como su cabeza para no comerme la mía. Voy despojándola de su blanco sudario, de su acorazado vestido. Poco a poco se va mostrando desnuda ante mí, sus carnes rosadas, su textura. Compañeros, compañeras, estoy muy agradecido de que hayáis venido aquí a ver cómo me como una gamba. Muchas gracias. Desde la ruina se acaba de estudiar. Las carpetas valen 30 euros, pero si contáis el tiempo que han echado, ni os lo digo. Solo hay 50, no creo que haga más de 50.